Bien, vamos ahora a calcular, aprender a calcular algunas medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad sí se aplican sobre variables cuantitativas, continuas o discretas porque las trabajamos como continuas. Entonces, cualquier variable cuantitativa es una variable de la cual podemos medir la variabilidad. Vamos a calcular, fíjense que yo ahora voy acá donde dice hoja 5, le hago doble clic, se pone en negro y le pongo medidas de variabilidad. ¿Mm? Listo, hago un clic afuera y ya se quedó el nombre de la hoja de nuestro libro donde tenemos la base y estamos aprendiendo a usar el Excel. Vamos a aprender de las medidas de variabilidad, vamos a trabajar con la amplitud total, vamos a trabajar con la desviación semi-intercuartil y vamos a trabajar con el desvío estándar. Vamos con la primera, con la amplitud total. Vamos a recordar que lo que hace es tomar el valor de variable mayor, toma el valor de variable más chico que aparece y lo resta. Recuerden que estamos hablando siempre de variables cuantitativas, continuas o discretas trabajadas como continuas. Entonces, cualquier variable cuantitativa es una variable de la cual podemos obtener el valor más alto numérico que aparece dentro de los valores, el más bajo, y poder restarlo. Bueno, ¿cómo calculamos el valor más bajo? ¿Cómo calculamos el valor más alto de la distribución? Bueno, el valor mayor. Se puede calcular de varias maneras. Hay una función en Excel que se llama max. ¿Sí? Cuando yo voy a fórmulas, insertar fórmulas y busco, acá pongo todo, y busco la función max, ¿sí? Esa función me devuelve el valor máximo más alto que está registrado en nuestra base de datos. Encuentro max, lo marco, acepto y me dice el valor máximo de qué distribución querés que te diga cuál es. Bueno, estamos trabajando siempre con la variable edad. Vamos a trabajar con la variable edad. Voy a la hoja donde tengo la base de datos, marco toda la columna edad, recordamos, o marco toda la columna porque estoy segura de que solo hay edades ahí y el único texto va a ser el del nombre de la variable, que no me lo va a tomar Excel porque lo desestima, y en toda la columna B no hay más que edades, no hay otro valor, no escribí otra cosa, me quedo tranquila que ahí Excel entonces va a poder medir cuál es el valor máximo. Hago aceptar, vuelve donde puse en nuestra casilla donde quería que nos vuelque el resultado y no me tengo que olvidar de la unidad de medida. El valor mayor que aparece en la distribución es 17 años. Vamos a ver cuál es el valor menor. El valor menor se obtiene al insertar una función que se llama min. Entonces, para la función del valor mayor usamos una que se llama max y para la del valor menor min. Vamos a pararnos acá donde quiero que Excel me vuelque el resultado, voy a fórmulas, insertar fórmulas y busco la que se llama min. Cuando la encuentro, como siempre, la marco y acepto. Al aceptarlo, borro esto y Excel me pregunta de dónde querés que saque el valor menor. Bueno, voy a la base, marco toda la columna B y pongo aceptar y me dice que 14 años es la edad mínima, ¿sí?, que aparece en nuestra base de datos, que es la que tiene alguno de los chicos. ¿De qué otra manera fácil también podría yo haber sacado el valor mínimo y el máximo? Bueno, voy a la base de datos y abro el filtro. Cuando abro el filtro, ¿se acuerdan que yo les dije? En el filtro hay uno de cada uno de los datos que tiene esa columna.
y más allá del, sin contar nunca, sin contar el título. Y además aparecen ordenados. Si son números del menor a mayor en el filtro, y si son textos, aparece según el orden alfabético, de la A a la Z. Entonces, ¿de qué otra manera podría yo haber sabido cuál era la edad más chica abriendo el filtro? Y me dice que 14 años es la edad más chica y 17 es la edad más alta. Por ejemplo, en cantidad de hijos, me dice que el que menos hijos tiene no tiene ninguno y el que más tiene a lo sumo tendrá uno. Entonces, en las variables numéricas, abro el filtro y automáticamente me aparecen no solo los valores, sino ordenados de menor a mayor numérico. Y en el tema de los textos, cuando la variable es cualitativa, aparece por orden alfabético. Primero los números y después las palabras. ¿Mm? Hasta el último Zárate. ¿Mm? Este número 1 y 2, recuerden, no es un número que signifique más que una clasificación, no significa nada, significa solo la clasificación. Yo lo había reemplazado, ¿se acuerdan? Por femenino masculino, por Fs y Ms. Bueno, vamos entonces a nuestra solapa de medidas de variabilidad y ahora lo único que me resta hacer es calcular la amplitud total. Esa amplitud total es ni más ni menos, como escribimos acá, ¿sí? El valor mayor, que es 17, menos el valor menor, que es 14, y vamos a ver cuánto nos da. Bueno, 17 menos 14 nos da 3 años. Eso es fácil, vamos a hacerlo con el Excel. Vamos a escribir entonces nuestro amplitud total. Vamos acá a tener la variable es edad y vamos a calcular acá la amplitud total. Bien, el cálculo de la amplitud total, entonces lo que hace es tomar para este caso el valor mayor menos valor menor. ¿Cómo lo escribimos? Valor mayor menos valor menor, escribimos igual, ¿sí? Valor mayor, 17. Cliqueo el 17, menos el valor menor, 14. Cliqueo el 14. Entonces me queda igual lo que está en azul, que era el 17, el mayor, menos lo que está en verde, el valor menor, pongo Enter. Y ahí me aparece 3. No me tengo que olvidar de la unidad de medida, ¿sí? Que es 3 años. Luego, la amplitud total es 3 años. Significa que entre el que más edad tiene y el que menos tiene, hay apenas 3 años de diferencia. Digamos que es un grupo, de por sí, si los adolescentes es 13, 14, 15, 16, 17, digamos ya de por sí siempre es un grupo homogéneo, porque no hay tanta variación de edad entre el que menos tiene y el que más tiene. Bien, vamos a calcular ahora la desviación semi-intercuartil. Vamos a recordar qué es la desviación semi-intercuartil. La desviación semi-intercuartil lo que hace es, en una distribución de frecuencias de una variable cuantitativa, ¿sí? Lo que hace es, vamos a suponer que esta es la gráfica, es promediar la distancia que hay entre dos valores de la variable. Uno que llamamos cuartil 1 y el otro que llamamos cuartil 3. Lo que hace es tomar esta distancia y la divide en 2. Eso es lo que denominamos Q, desviación semi-intercuartil. Toma la distancia que hay entre esta cantidad de años, ¿sí? Esto es una cierta cantidad de años, y esta es otra cantidad de años. Lo que hace es, entre esta edad y esta edad, se fija qué diferencia hay, y esa diferencia la promedia. Ese es el promedio que denominamos desviación semi-intercuartil. Bueno, vamos a calcularla. La desviación semi-intercuartil tiene una fórmula. Esa fórmula, ¿sí?, es la siguiente. Valor de variable del cuartil 3 menos valor de variable del cuartil 1 dividido 2.
no hay una fórmula que determine directamente la desviación semi-intercuartil, entonces nosotros la vamos a escribir y la vamos a calcular. Entonces lo que vamos a calcular ahora es el valor de la desviación semi-intercuartil. Desviación semi-intercuartil. Bien, este valor de la desviación semi-intercuartil, ya tenemos la fórmula y lo único que nos resta es calcularla. ¿Por qué no me preocupo? Porque yo sé que los datos que necesito para hacer esta fórmula ya los tengo. Esos datos son cuartil 3 y cuartil 1, pero recién los calculé. Voy a la solapa donde los tengo y me fijo. Cuartil, medidas de tendencia central de orden. Cuartil 3. El cuartil 3 es 17 años. ¿Sí? Bueno, muy fácil. Esto es 17 años. Fácil. El cuartil 3, 17 años. ¿Cuánto valía el cuartil 1? Bueno, voy a fijarme. El cuartil 1 vale 16 años. Este vale 16 años. Entonces, lo único que tengo que hacer es escribir la fórmula de 17 menos 16 dividido 2. Eso es 17 menos 16, 1 dividido 2 me da 0,5 años. 6 meses, es decir, mitad de año. 6 meses es lo que separa, ¿sí?, en promedio, a la mitad central de los sujetos según la edad. ¿Sí? Ahora lo vamos a explicar un poco mejor. Primero lo volvemos a calcular, ahora con Excel, y vamos a interpretarlo. Entonces, me voy a parar acá, que es donde quiero que me aparezca el resultado. Y recuerden, voy a escribir como le tengo que escribir a Excel para que haga esas fórmulas. Es decir, igual, valor del cuartil 3 menos valor del cuartil 1, dividido 2. Pero ojo, yo acá tengo que poner sí o sí paréntesis. ¿Por qué? Porque si no pongo el paréntesis, Excel lo toma así, cuartil 1 dividido 2, cuartil 3, lo toma así, más y menos separan términos. Entonces va a dividir 16 dividido 2, 8, y recién va a ser 17 menos 8, 9. Y eso va a ser un resultado que nada que ver. Entonces, más y menos separan términos, tengo que saber cómo escribo. Luego, entonces voy a escribir ahí la fórmula. Igual paréntesis. Cuartil 3, 17. Menos cuartil 1, 16. Si yo no me acuerdo cuánto era, lo que hago es ir a donde lo tengo escrito y ahí lo cliqueo. 16. ¿Sí? Y vuelvo y listo. Cierro paréntesis, dividido 2. Enter. Ah, lo puse con mayúscula. ¿Sí? Bien, me da 0,5 años. Entonces, la desviación semi-intercuartil es de 6 meses. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo esta distribución de edades, ¿no es cierto?, que era tan empinada, donde acá voy a tener el valor del cuartil 1, es decir, 16 años. Y acá voy a tener el valor del cuartil 3, es decir, 17 años. Lo que va a ocurrir que esta distancia de acá a acá, ¿sí?, desde el cuartil 1 al cuartil 3, en promedio, es una distancia de 6 meses acá, 0,5 de año, y acá también 0,5 de año. Esa distancia a la mitad es de 6 meses, medio año. Eso es lo que me está diciendo. Por lo tanto, es una distribución, como ya lo dijimos, con la amplitud total, que claramente tiende a ser homogénea. La mitad de los sujetos, es decir, esta mitad de sujetos
que están, ¿sí?, con edades entre cuartil 3 y cuartil 1, estos sujetos, ¿sí?, que están entre las edades cuartil 1, 16 años, y cuartil 3, 17 años, todos estos sujetos, ¿sí?, que son el 50%, la mitad de esos 600 y pico son 300 y pico, son 300 y pico sujetos que están entre 16 y 17 años, cuyo promedio de diferencia de edad es de 6 meses. La diferencia de edad es de 1 año, pero el promedio de la diferencia de edad es de 6 meses. Por lo tanto, el grupo claramente tiende a ser muy homogéneo, muy parecido entre sí en las edades. Bien, vamos ahora al último cálculo, que es el cálculo de la desviación estándar. Para el cálculo de la desviación estándar, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Lo vieron en con la profesora titular, lo vieron en los textos, lo repetimos, y es lo siguiente. La fórmula de la desviación estándar, que es la que acompaña a la media aritmética, así como la desviación semi-intercuartil acompaña como medida de tendencia central a la mediana, y esta acompaña a la media, lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene una fórmula según los datos sean una muestra o los datos sean poblacionales. Cuando los datos son poblacionales, nosotros utilizamos esta fórmula de la desviación estándar, el valor de la variable menos el promedio al cuadrado, ¿sí?, dividido la cantidad de casos. Pero en cambio, cuando la desviación estándar está referida a una muestra, decimos que es la media, el valor de la variable menos la media dividido la cantidad de casos menos 1, y a eso le saco la raíz cuadrada. Entonces, si bien vamos a trabajar con una muestra, por una cuestión práctica vamos a utilizar esta fórmula como la fórmula del desvío estándar. Vamos a usar, vamos a usar esa fórmula de la desviación estándar. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a usar? Tenemos que buscar en fórmulas, insertar fórmulas. Vamos a buscar, acá vamos a poner todo, una fórmula que se denomina desbest P, desvío estándar P de población, ¿sí? O aparece a veces con un punto o aparece todo continuo. Entonces, esa es la fórmula que convenimos usar. Desbest P, desbest.p, desvío estándar de la población. ¿Cómo sabemos la fórmula? Fíjense que acá siempre está en azul, dice ayuda sobre esta función. Si uno la cliquea, aparecen aquí, ¿sí?, la fórmula sobre la cual se basa la función. Entonces, simplemente X con raya arriba es como lo escribe cortada de Cohen, que es la media. Utilizamos esta fórmula y vamos de vuelta. ¿El desvío estándar de qué variable? Bueno, es una variable cuantitativa, que es la edad, que está acá, y al aceptar, fíjense que el valor de la desviación estándar es un valor muy, muy chiquito, un poco más de medio año, un poco más de medio año, y este valor de desviación estándar tan pequeño confirma lo que venimos describiendo, que la distribución tiende a ser homogénea respecto de la edad. Estándar, ¿sí? Estándar. Ahí está. Esta es la medida de variabilidad. Bien, ¿qué es lo que nos restaría entonces entender que si yo tuviese que describir esta distribución de edad, yo sé que
dijimos que es una distribución que, aunque sea cuantitativa y conozco todos los datos, no tiende a ser simétrica. Luego, la mediana es la medida de variabilidad apropiada. Por lo tanto, la mediana, si yo la tuviese que describir en este caso, diría, bueno, para la variable edad, ¿sí? La medida de tendencia central apropiada es la mediana, que es 17 años, y la medida de variabilidad sería la desviación semi-intercuartil, que me dio 6 meses, 0,5 años. Esta es la descripción estadística. ¿Qué le falta a esta descripción? Le falta la asimetría y la kurtosis. Bueno, vamos a calcular para esta distribución la asimetría y la kurtosis. Bueno, me voy a parar acá, voy a poner asimetría y kurtosis. Perfecto. Vamos a recordar la fórmula de la asimetría. La fórmula de la asimetría es esta la que vamos a usar. La asimetría es una división que abajo tiene el desvío estándar, que es el que recién calculamos, y arriba tiene una multiplicación de 3 por y algo que se resta, el valor de la media menos el valor de la mediana. Por suerte ya tenemos todo calculado. Y por otro lado, ¿sí? La kurtosis puede aparecer como K, como Q, ¿sí? Como quieran, es una división entre la desviación semi-intercuartil, que ya la calculamos, y la resta entre los percentiles 90 y 10, que ambos percentiles también los tenemos calculados. Les quiero comentar algo. El Excel tiene sus fórmulas de asimetría y de kurtosis, pero estas fórmulas de asimetría y de kurtosis no son las fórmulas que desde la cátedra se ha decidido utilizar y privilegiar. No hay una única fórmula para calcular cuán alto o baja es la curva, no hay una única forma para calcular el sesgo, para qué lado tiende a agruparse la mayoría de los datos. Pero por eso Excel utiliza unas y se han privilegiado estas que escribimos. Entonces, en vez de insertar las fórmulas de asimetría y kurtosis que tiene el Excel y que se interpretan diferente a como la interpretamos nosotros, ¿por qué? Porque son fórmulas diferentes y por lo tanto tienen distintos puntos de referencia y de comparación. Vamos a usar estas fórmulas y las vamos a aplicar en Excel usando a Excel como calculadora. Bueno, vamos con la asimetría. Lo único que tenemos que hacer es ir a buscar los resultados. Entonces, me voy a parar acá, voy a escribir asimetría, igual, bien, y tengo que escribir esto en fórmula de Excel. ¿Cómo escribo esa fórmula en Excel? Acá tendría que escribir igual, porque siempre empieza igual. Y empiezo 3 por paréntesis, el valor de la media menos el valor de la mediana, dividido el desvío. Ay, el desvío. Entonces, si yo escribo esto así, Excel tomaría la función. Bueno, vamos a ver. Me paro acá, que es donde quiero que ponga el resultado, y escribo igual. Siempre empiezo con igual. 3 por asterisco, paréntesis, valor de la media. ¿Cuánto valía la media? Valía 16,72. ¿Sí? 16,72. Menos lo que vale la mediana. ¿Cuánto valía la mediana? 17 años. Menos 17. Cierro paréntesis, ¿sí? Dividido, y ahora voy a buscar el desvío, y el desvío vale 0,52. Menos dividido 0,52. Enter. Al poner el enter, me sale el valor de la asimetría.
Voy a trabajar nada más que con 2 decimales, me paro en el valor, voy a inicio, saco decimales y me quedo menos 0,62. Vamos a recordar un poco cómo se interpretaba este valor. Este valor era interpretado en función del 0, ¿sí? Cuando este valor era igual a 0, decía que la distribución es simétrica respecto de un punto medio. Cuando es menor a 0, como es nuestro caso, negativo, significa que la mayoría de los casos se agolpan en los valores altos de la variable. Eso es negativa. Y cuando era mayor a 0, decíamos acá que la distribución se agolpa en los valores bajos de la variable. Eso es positiva. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos hacer la gráfica de esta distribución? ¿Sí? Podíamos hacer la gráfica de esta distribución y lo que nos daba claramente, al hacer esta gráfica, nos daba claramente que era una distribución muy, ¿sí? La ven ahí, muy, ¿sí? Tirada hacia los valores altos de la variable. Este valor alto de la variable, vamos a, se refiere a los valores de las edades. Bien, ¿qué es lo que me está diciendo que lo que yo había visto en la gráfica, ¿sí? Y lo que yo había visto en la tabla, que es que la mayoría de los valores de la variable, fíjense, la mayoría de los valores de la variable son los más altos, los que tienen a más gente, ¿sí? Que es lo mismo que esta gráfica, y es lo mismo que lo que me está diciendo este valor de asimetría negativo. Me está diciendo que la distribución es de este tipo. Bien, vamos con la kurtosis de la distribución de la variable edad. Para el cálculo de la kurtosis, ustedes lo tienen en el texto como Q, lo que vamos a usar es esta fórmula y recuerden, para poder escribirla y que Excel haga por mí la fórmula, tengo que escribir igual Q dividido, acá pongo el paréntesis, el valor del percentil 90 menos el valor del percentil 10 y cierro. Porque recuerden, no es lo mismo si no pongo o pongo el paréntesis. Más y menos separan términos. Entonces, no quiero que ahí me lo corte el más y menos, sino que quiero que restar en vez de que se separe. Bueno, vamos a escribir estos valores acá. Igual, recuerden, siempre empieza con el igual. ¿Cuánto valía la desviación? Nosotros la calculamos y la desviación semi-intercuartil era 0,5. Era medio año. Dividido, paréntesis. ¿Cuánto valía el percentil 90? Bueno, no me acuerdo, lo vamos a buscar, lo calculamos. Acá está, percentil 90, 17 y percentil 10, 16. Entonces, igual 0,5 dividido, paréntesis, 17 menos 16, cierro paréntesis, enter. Y me dice que el valor de la kurtosis es 0,5. Ahora vamos a interpretar. Si quieren a este valor le pueden agregar hasta 3 decimales. Miren, me paro ahí y le agrego y le agrego. ¿Por qué le agrego decimales? ¿Por qué? Porque este valor de la kurtosis tiene como referencia el 0,263. Si es igual a 0,263, decimos que es una kurtosis media mesocúrtica. En este caso el dibujo sería algo así, ¿no? Porque es asimetría negativa, sería mesocúrtica. Bien. Que si en cambio es mayor, esto es igual, si es mayor a 0,263, lo que decimos es que es platicúrtica, es decir, muy aplastada. ¿Sí?
Y en cambio, si es menor a 0,263, decimos que es leptocúrtica, es decir, bien aspirada. Nuestra distribución es más grande que 0,263, es 0,500, aunque está más cerca de esto que de otro. Pero entonces nuestra distribución tiende a ser platicúrtica. ¿Sí? Esto es lo que nosotros advertimos de nuestra distribución. Bueno, aprendimos las medidas principales para describir estadísticamente nuestra distribución. Recuerden, describir estadísticamente significa tomar 4 medidas. Tendencia central, siempre la podemos tomar. Variabilidad, asimetría y kurtosis en los casos que tengamos una variable cuantitativa. Continua o discreta porque es posible de ser trabajada como continua. Usamos el Excel para tablas, para gráficos, a veces el Excel le aplicamos las fórmulas, otras veces lo usamos para, como calculadora. Las gráficas se hacen solo a partir de una tabla. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa, espero sus consultas.